Hola chicos, en este video vamos a revisar lo que son los primeros auxilios psicológicos, también denominados PAP. Ya habíamos comenzado a revisar previamente este tema, sin embargo es importante recordar en qué consisten. Eh, los primeros auxilios psicológicos son acciones sistemáticas, es decir, que tienen una secuencia y una forma de seguir su procedimiento para reducir los efectos adversos de algún tipo de situación difícil y favorecer la adaptación a corto y largo plazo. Sabemos que cuando las personas experimentan algún tipo de situación complicada o amenazante, esto puede generar ciertos efectos que a veces solamente se viven a corto plazo, como comienzo de episodios de ansiedad, pero que son breves o que son eh, breves y aparte con poca sintomatología. Sin embargo, muchas situaciones adversas pueden seguir generando ciertos síntomas negativos a lo largo de la vida de la persona hasta que ésta desarrolle algún tipo de alteración o trastorno mental. Por eso es la relevancia de los primeros auxilios psicológicos. Es importante también que recordemos que no solo el psicólogo puede brindar PAP, ya que también lo puede llevar a cabo un médico, un psiquiatra, un trabajador social. A pesar de que lleve la palabra de auxilio psicológico, es algo que puede ser realizado por diferentes profesionistas, ya que tiene el objetivo de brindar apoyo social en diferentes aspectos. ¿Ok? Entonces, por eso lo puede realizar cualquier persona. El primer tipo de apoyo social es el emocional. Eso se refiere a cuando uno de nuestros objetivos es disminuir las emociones negativas y favorecer las emociones positivas o un estado de ánimo neutral. ¿Ok? No queremos que la persona ahora se ponga alegre, ahora se ponga feliz, no, sino que simplemente recobre el estado que tenía antes de la crisis. Por lo tanto, mediante el apoyo social emocional, buscamos que la persona restablezca su estado de ánimo o mínimo la emoción negativa o sentimientos negativos sean disminuidos. El apoyo social material se refiere a cuando nosotros proveemos a las personas algún tipo de bien, es decir, ya sea económico, como dinero en especie, o algún tipo de alimento u hospedaje. ¿Ok? Aquí el profesionista no se encargaría de brindar este tipo de apoyo, sino nuestra función sería ser como un nexo o un vínculo con algún tipo de persona o comunidad o asociación que pueda brindar dicho apoyo que necesita la persona. El apoyo instrumental a veces puede ser confundido con el material. Sin embargo, el instrumental es más cuando buscamos la forma de que la persona pueda deslindar ciertas actividades que no puede hacer o pedir favor de que alguien realice actividades que actualmente la persona se ve incapacitada de hacer. Por ejemplo, si tiene algún tipo de compromiso, algún trámite, tiene que transportarse a algún lugar lejano, bueno, buscar que la persona pueda conseguir que alguien lleve a cabo ese favor o le realice ese favor a la persona. ¿Ok? Y por último tenemos el apoyo social cognitivo. Este se refiere básicamente a quien nos provee de información. Recordemos que muchas crisis o muchas situaciones se ven complejas debido a que carecemos de información. Pensemos en la situación actual de coronavirus y mucha gente tiene índices más altos de ansiedad y preocupación debido a que carecen, ¿no? Realmente piensan que es una enfermedad muy mortal, una enfermedad muy riesgosa, etcétera. Si bien el nivel de contagio es muy alto, el nivel de mortalidad no es tan elevado como en otro tipo de enfermedades que pueden ser menos contagiosas. ¿Ok? Entonces, a veces la persona que nos provee información o las fuentes de información fidedignas son lo que consistirían o lo que apoyarían a que desarrollemos un apoyo social cognitivo. Entonces, retomando esto, no siempre se necesita un psicólogo para llevar a cabo estas funciones o brindar este tipo de soporte. Por lo tanto, no solamente los psicólogos lo pueden llevar a cabo. ¿Qué actividades se tienen que realizar y en qué orden? ¿Ok? Aquí lo que tenemos son 7 actividades principales y no están solamente ordenadas así por azar, sino porque sería el orden de prioridad que tendríamos que brindarle a cada actividad. El número 1 sería satisfacer las necesidades básicas y de supervivencia. Recuerden que principalmente tenemos que cuidar que nuestro paciente o nuestra persona usuaria esté en un lugar que esté a salvo. ¿Ok? Entonces, si llegamos a algún lugar
donde necesita la persona primeros auxilios psicológicos y es un lugar donde puedan pasar carros, puedan pasar personas que lo hagan sentir más incómodo o la hagan sentir más incómoda, o donde tenga que informarnos de una situación incómoda para ellos y están sus hijos pequeños, bueno, buscaríamos que la persona se encuentre segura tanto física como psicológicamente. Asimismo, tenemos que saber si la persona está ya comió, está como con todas las necesidades cubiertas, por así decirlo. ¿Ok? Número 2, tenemos que buscar reducir la tensión y la aflicción. Eso lo vamos a notar rápidamente, ya que lo vamos a ver con alguno de sus signos fisiológicos, qué tan tranquila o qué tan exacerbado se encuentra su estado de ánimo. Entonces, lo segundo que vamos a buscar es que la persona se encuentre en un estado mayor de relajación para poder seguir con los otros puntos. ¿Okay? El número 3 sería ayudar a las personas o a la persona a tomar los pasos que son necesarios para resolver los problemas urgentes. Aquí necesitaríamos obviamente disminuir la tensión previamente para poder hacerle algunas preguntas muy dirigidas y no muy estructuradas a la persona para poder saber cuáles son los pasos que necesita y cuáles son los problemas urgentes a solucionar. ¿Ok? 4. Debemos buscar favorecer el desarrollo de actividades solidarias y de ayuda mutua. Con esto nos referíamos cuando los psicólogos o el profesionista somos un nexo para que la persona pueda conseguir apoyo material y apoyo instrumental. 5. Debemos preservar, ¿ok? Siguiendo desde el 1 hasta el 5, desde aquí todo el tiempo preservamos una zona de seguridad interpersonal para todos los involucrados, desde la persona hasta su familia. A este punto ya sabemos un poco más de información y sabemos si la persona puede estar en riesgo aún con las personas que nosotros percibiríamos que están apoyándola. Entonces, si la persona está viviendo una situación de violencia o si alguien más padece algún tipo de enfermedad que no se nos haya comunicado previamente, aquí lo reconoceríamos, ¿ok? Y regresaríamos obviamente al punto 4 de nuevo. Favoreceríamos el desarrollo de actividades solidarias, es decir, buscar quién podría apoyar a la persona para seguir pasos prácticos y resolver los problemas urgentes. Aquí ustedes pueden preocuparse un poquito por el orden que estamos hablando. Sin embargo, recuerden que la característica principal de los PAP es que es flexible. ¿Okay? Es casi imposible seguir un protocolo muy estructurado y muy organizado porque cada persona y cada situación son diferentes. ¿Okay? Por más que deseemos categorizarlos en algún tipo de desastre o de complicación o de crisis o por grupos de edad, eso sería prácticamente imposible, muy ambicioso y a la vez como muy ortodoxo. Entonces por eso les muestro que a veces pasamos de un paso al otro. ¿Okay? Por último, siguiendo esta parte donde nos interesa que la persona se encuentre bien física y psicológicamente, tenemos que buscar que la persona descanse. ¿Ok? A veces las personas realmente no se toman como este tiempo por la crisis, ¿no? Por los niveles altos de ansiedad. Entonces, convencer a la persona o intentar que conciba que su descanso es algo importante para que pueda seguir los pasos prácticos y resolver sus problemas urgentes. ¿Ok? Y por último, ya que hemos evaluado ciertos aspectos, vamos a buscar un contacto social con familiares y amigos. Aquí ya la persona puede saber realmente cómo puede solucionar tal vez la situación o qué necesita para mejorar su situación y a qué personas podría solicitarles ese tipo de apoyo. ¿Ok? Para saber cómo llevar a cabo estas actividades, pues antes tenemos que realizar una evaluación de la persona, es decir, analizar el estado de la persona que se encuentra en crisis y va a depender mucho de los recursos que tengamos, ¿ok? Si nosotros tenemos muy poco tiempo para intervenir con la persona o cuando estamos terminando de intervenir ampliamente con alguien, nos informan que alguien más ha entrado en estado de crisis, bueno, a lo mejor el tiempo ya es menos. Entonces, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, de espacios, qué tan noche sea, por ejemplo, vamos a recurrir a dos tipos de análisis o modelos. Inicialmente tenemos el análisis FODA y posteriormente un poco más amplio el modelo CASIC. El análisis FODA consiste en 4 aspectos principales y de hecho sus iniciales corresponden a una área específica. F, fortalezas, D, debilidades o oportunidades
a amenazas. Respecto a las fortalezas, es el aspecto que yo les había comentado de cuando nos preocupamos por ver las características positivas de nuestro paciente o de la persona que estamos atendiendo. En este caso, recordemos que no tenemos como mucho tiempo para poder evaluar a la persona, por lo tanto esas fortalezas tenemos que inferirlas muchas veces a través de algunos indicadores que podamos haber observado. Si yo llegué al lugar y noto que mi persona está relativamente tranquila versus la situación que está viviendo, bueno, ahí puedo notar una fortaleza, ¿ok? Eh, cierto nivel de calma. Puedo notar fortaleza si mi persona está bien conservada físicamente, si puede caminar, si me puede prestar atención, la forma en cómo me habla, cómo participa, su cuidado personal, ¿ok? Qué tan descuidado está, que claro, vamos a tomar en cuenta que esto puede ser una causa de la crisis que ha estado viviendo, pero el nivel de cuidado nos va a hablar un poquito de esas fortalezas que tenga. ¿Ok? En debilidades, bueno, nos encontramos todas esas cosas que realmente sean un factor de riesgo para que la crisis se lleve a cabo de manera más amplia o de manera más profunda. Una debilidad podría ser que lleguemos al área y que la persona entre realmente o se encuentre realmente muy ansiosa, que hayan llevado a la persona, por ejemplo, a nuestro consultorio y no pueda ni siquiera mantener la vista con nosotros, contacto visual, que no pueda hablar del problema y comience a llorar, ¿ok? Ese sería una debilidad que podamos encontrar. Sin embargo, también tenemos la oportunidad de reconocer oportunidades, valga la redundancia, como qué puede salir de esto. Recordemos que obviamente las crisis tienen una salida positiva y una negativa. Yo creo que en algún momento ustedes no lo sabían y ahora ya lo saben de más, ¿no? Lo repetimos mucho, pero bueno, es una parte que no tenemos nunca que olvidar de las crisis. Hay oportunidad. Entonces, ¿cuáles podrían ser los logros, por así llamarlos, por ponerles un nombre, ¿ok? Los logros o los beneficios o las partes positivas que se podrían obtener de todo este proceso de crisis. Y además no son únicamente los logros, sino qué es lo menos que podríamos perder. Ok, entonces de todo lo malo que está viviendo la persona o de toda la situación, cuáles las cosas que se pueden mantener estables o que se pueden salvaguardar. ¿Ok? Y por último, obviamente vamos a tomar en cuenta cuáles son las amenazas. Con base en nuestras debilidades ya podemos prever ciertas amenazas. Sin embargo, igualmente, con base en las fortalezas podemos notar que hay amenazas que no son posibles. Una amenaza que me viene a la mente muy fácil y que es lo que les había comentado previamente, pues es el desarrollo de algún tipo de trastorno, ¿no? Un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés postraumático o un trastorno de depresión u otro tipo de trastorno a largo plazo. ¿Ok? Otra amenaza que más nos interesa y de hecho está muy enfocado en eso los PAP es en el intento de suicidio o algún tipo de ataque violento, es decir, cuando la persona está viviendo ciertas situaciones complicadas es muy normal que los niveles de agresión, de alcoholismo y de violencia se exacerben. ¿Ok? Entonces, el análisis FODA les comento que puede ser un poco más rápido porque podemos tomar indicadores visuales, sin embargo el análisis FODA también lo podemos hacer cuando disponemos de más tiempo y de más recursos o de mayor tiempo en contacto con la persona, ¿ok? Pero simplemente como son solamente 4 elementos, por eso lo informo como una opción viable de cuando no hay muchísimo tiempo para hacer una previa evaluación para comenzar la intervención. El modelo CASIC es un modelo más amplio y que igualmente busca hacerlo, pero a través de 5 elementos. ¿Ok? Cada elemento va a corresponder a la primera inicial que corresponde al área que evalúa. Entonces, el modelo CASIC va a corresponder inicialmente C a conductual, que se refiere a las actividades y conductas manifiestas que ya llevaba la persona previamente. ¿Ok? Recuerden que siempre queremos conocer un poco de cómo eran los hábitos o la vida o el estado de la persona antes de la crisis y cómo está actualmente, para que nos brinde un comparativo. Realmente si la persona sí está exacerbando este tipo de conductas o este estado anímico por la crisis o realmente ya viene siendo así de una forma particular, así es su personalidad o así es su forma en la que siempre afronta las situaciones. ¿Ok? Recordemos que la crisis es cuando algo cambia. Entonces, si la persona siempre se ha
mostrado de esa forma, tal vez muy alterada, muy violenta ante ciertas situaciones, podemos encontrar que no está en una crisis, sino más bien todas las dificultades de su vida las ha manejado de esa forma y eso nos brinda información para otro tipo de técnicas. Por ejemplo, aquí sabríamos que la persona podría ser canalizada a otro tipo de servicio psicológico y no sería solamente un tipo de terapia por crisis, ¿no? Sino simplemente porque la persona utiliza ese tipo de conductas en todo el tipo de dificultades que ha tenido, sean como de la proporción de una crisis o no lo sean. Entonces vamos a evaluar pues si la persona trabaja, si descansa, si duerme, si hace ejercicio, dieta. Básicamente con dieta recuerden que no hablamos de que tenga un régimen alimenticio, ¿no? Sino de cuáles son sus hábitos de alimentación, cuántas veces al día y qué productos consume. ¿Okay? ¿Cuál es su comportamiento sexual? Si ha habido un aumento, un descenso, hábitos de sueño, bueno, repetiríamos la parte de descanso porque está asociado. Y bueno, obviamente el uso de drogas y tabaco, esa es una parte conductual de consumo. Entonces, justamente como les comentaba, realmente las preguntas que tenemos aquí, que nos brinda el manual y que les escribo yo aquí también por mi parte, no son las preguntas que realizaríamos, sino son las preguntas que buscaríamos responder con las preguntas que nosotros generemos al estar con la persona. Recuerden que es de mucha flexibilidad, mucha preparación y mucha creatividad, ¿ok? Entonces, va a depender, como les digo, de la situación, la persona y hasta del mismo interventor. ¿Ok? Entonces, ¿qué conductas realizaba previamente? Yo, con las preguntas que sean necesarias, con la menor cantidad de preguntas, yo deseo saber esto de mi persona. ¿Ok? Y quiero saber qué conductas desadaptativas está llevando a cabo, principalmente. ¿Ok? Sin embargo, también me interesa saber las conductas positivas. ¿Por qué? Porque recuerden que necesito saber sus fortalezas. Del área afectiva nos referimos a evaluar las emociones que sintió la persona o siente con más frecuencia en presencia de ansiedad, de ira, alegría, depresión, temor o culpa. ¿Ok? Aquí me interesaría indagar si la persona expresa sus emociones. Primeramente, hay personas que realmente no expresan sus emociones y hay otras que las expresan en un nivel más amplio, ¿ok? Entonces, después de saber si la persona expresa o no sus emociones, yo buscaría evaluar cómo suele expresar sus emociones. Hay personas que las expresan mucho pero de manera negativa y hay otras que las expresan mucho pero de manera positiva, ¿ok? Y justamente evaluaríamos ese cambio emocional o afectivo al saber qué emociones está experimentando la persona en este momento. En el caso del área somática, lo que evaluamos es el funcionamiento físico general, así como el estado de salud de las personas, en caso de que tenga algún tipo de enfermedad actual o pasada que sea relevante para nuestra crisis o que pueda explicar la crisis. Tenemos que evaluar también, como en la parte somática estamos hablando de la composición del cuerpo, pues algún tipo de consumo de sustancias o alimentos que puedan explicar esta crisis, así como algún tipo de deficiencia o malestar psicológico o físico. Recordemos que cualquier tipo de sustancia que sea psicoactiva, eso incluye a los medicamentos, puede generar algún tipo de activación o malestar. ¿Ok? Aquí realmente lo estoy poniendo muy general, pero también dentro de los manuales de intervención en crisis nos habla de que evaluemos el estado hormonal o de conflicto familiar, etcétera, que pueda generar esta activación somática. Sin embargo, bueno, eso ya soy un poquito ambicioso respecto a los aspectos que mencionábamos de en qué situación se evalúa este procedimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, el consumo de sustancias siempre es necesario. Por lo tanto, tenemos que poder explicar o respondernos a nosotros mismos estas preguntas. ¿Alguna sustancia explica el estado actual? ¿Existen algún tipo de molestia física? ¿Y mi persona requiere medicación? Estas preguntas yo siempre tengo que ser muy sincero. Al final vamos a evaluar, bueno, no sé si en este video o en el que sigue, realmente vamos a ver si mi persona tiene algún tipo de malestar físico. Recuerden que siempre nos interesa su seguridad y su integridad, tanto física como psicológica. Por lo tanto, si la persona, por ejemplo, no ha podido acceder a sus medicamentos que toma
diariamente, bueno, aquí buscaríamos, si no lo ha hecho por dinero, vamos a buscar que la persona pueda buscar o conseguir, perdón, apoyo social material. Si no ha podido ir por ellos a casa, ¿no? Vamos a buscar que pueda conseguir apoyo instrumental. Si su medicamento ya no le está sirviendo y por eso entró en crisis, vamos a buscar que la persona consiga apoyo social cognitivo, es decir, que le pueda brindar nueva información para saber qué medicamento tomar. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener que ser muy conscientes de que en este tipo de procedimientos necesitamos colaboración y supervisión. Entonces no está mal que nosotros en algún momento digamos que nosotros no podemos seguir atendiéndolo porque requiere principalmente atención médica. ¿Ok? Si la atención o el estado somático realmente está muy dañado, muy afectado, por así decirlo, lo que más nos va a interesar es canalizar a la persona a algún tipo de tratamiento. En este caso también nosotros vamos a reconocer qué tan activado fisiológicamente se encuentra, ¿ok? En la parte afectiva yo puedo ver si la persona siente alto nivel de ansiedad o de temor como en un ataque de pánico. Sin embargo, recordemos que este tipo de estados psicológicos pues afectan realmente el estado somático. Entonces, si la persona nosotros a través de ciertas técnicas no podemos restablecerlo a un nivel más funcional, obviamente buscaríamos canalizar a nuestra persona a un tipo de servicio más especializado, por así llamarlo, donde puedan llevarlo a un nivel de tranquilidad o de estabilidad a través de algún tipo de fármaco. En el área interpersonal, lo que evaluamos son cómo son las relaciones del paciente con otro tipo de personas, con familias o con sus compañeros de trabajo, etcétera. Es decir, todas las esferas con las que la persona interactúa día a día. Y eso me permite saber también cuáles son sus habilidades sociales. Si yo estoy dando algún tipo de primer auxilio en cualquier lugar con alguna persona que no mantiene la vista, o la mirada o el contacto visual, como les comentaba, bueno, podría ser algo preocupante para mí, ¿no? Pensar que realmente está muy afectado aunque no lo exprese en otro tipo de emoción. Sin embargo, yo necesito evaluar previamente cómo se comportaba para saber si realmente es porque sus habilidades sociales no están desarrolladas o no están en un nivel óptimo. Hay personas que, por ejemplo, hablan muy bajito, evitan la mirada, se retraen, prefieren no hablar, prefieren no comunicar sus problemas. Entonces, a veces este tipo de intervención en crisis se ve afectada debido a las características y a la experiencia previa de las personas. ¿Ok? Eso es una barrera que a veces tenemos que trabajar. Por eso nuestra creatividad y nuestras habilidades también sociales de los psicólogos o de los profesionistas son importantes para llevar a cabo este tipo de actividades. En este caso, buscaríamos que nuestras preguntas estén encaminadas a saber este tipo de información, es decir, si la crisis está afectando sus relaciones interpersonales y si existen relaciones de apoyo a quienes se puedan recurrir. Recuerden que hablamos previamente de que vamos a buscar que la persona sepa cómo solucionar estas dificultades o cómo aminorar las dificultades y a través de qué personas o de qué puntos de apoyo puede recurrir y obviamente conocer cómo era esto previamente. Respecto al área cognitiva, lo que vamos a evaluar, obviamente, pues son todo el contenido que hay en sus procesos de pensamiento, como creencias, metas, expectativas, recuerdos, ideas incómodas o recurrentes. Disculpa, aquí me falta un acento. Entonces, a veces pasa este proceso donde reiterativamente aparece una imagen, casi como si fuera una obsesión, donde constantemente aparece una imagen o una situación aversiva que viene constantemente a la mente. ¿Ok? Entonces aquí evaluaríamos si realmente este tipo de pensamientos se presentaban o existían antes en la crisis y qué pensamientos y creencias están asociados a estas problemáticas. ¿Ok? Y también buscaríamos saber qué reacciones están generando estos pensamientos y creencias. Recuerden que siempre la parte cognitiva pues va a estar afectando la parte afectiva y la parte conductual. Por lo tanto, hay pensamientos que nosotros a veces podemos tener que no son del todo positivos, pero no tienen mucho
efecto en cómo nos sentimos o en cómo actuamos. Entonces siempre vamos a tener que evaluar qué está generando o cómo está afectando. Por ejemplo, si estas imágenes incómodas están generando que aumente el nivel de ansiedad o de culpa, bueno, vamos a trabajarlas. Sin embargo, si la persona puede tener ciertas creencias del cual no está como del todo como que del 100% confía en ellas, por así decirlo. Es decir, ¿qué tanto crees este pensamiento? Que tú eres la culpable de cierta situación. Pues un 40%. Ok, sé que es una creencia importante para la persona, pero no me está determinando más del 50% de la forma en cómo se siente o cómo se conduce. Ok, entonces eso yo lo dejaría para el trabajo en la terapia breve, en caso de ser necesario. Entonces, bueno, recordamos las actividades a llevar a cabo en orden de prioridad, justamente gracias a al parte del CACIC o la información que el CACIC nos ha brindado. Recuerden que posteriormente esta información nos va a servir para nuestra intervención y esta, aunque sea un poco repetitivo, va a ser con base en el estado físico y mental del paciente, ¿ok? Entonces yo voy a poder saber si quiero intervenir de manera fisiológica, de manera cognitiva o de manera conductual, ¿ok? En la parte cognitiva nos faltó un aspecto muy importante que es cuál es la capacidad de poner atención y de participar. ¿Ok? A veces las personas realmente, lo mencionamos más en la parte somática, si mi persona está muy alterada o muy preocupada, muy angustiada, realmente sus procesos cognitivos no están al 100% para que yo pueda trabajar desde algún tipo cognitivo. No voy a poder trabajar con sus creencias irracionales o disminuir pensamientos automáticos negativos. ¿Ok? No voy a poder hacerlo, entonces mi trabajo va a ser más fisiológicamente. Si mi persona realmente tiene un buen nivel cognitivo, puedo relajarlo fisiológicamente, puedo hacer algún tipo de técnica cognitiva y llevarlo a algún tipo de técnica conductual, como la solución de problemas o la disminución de conductas negativas. Por último, es importante mencionar que existe un proceso que se llama modalidad cruzada, y a esto se refiere cuando uno interviene como profesionista en algún área dañada o afectada, se va a impactar en algún nivel en otra área. Es decir, si yo relajo o consigo que mi persona se encuentre más estable anímicamente, estaría abordando el área fisiológica. ¿Ok? Al abordar o disminuir el área fisiológica, puede que estén disminuyendo los pensamientos negativos, como de que todo va a empeorar, todo es malo, ¿no? O sea, a veces los pensamientos trabajan a medida que el pulso cardíaco trabaja, ¿no? Entonces, cuando uno está muy acelerado, los pensamientos tienden a ser muy acelerados, muy negativos, muy fatalistas, muy catastróficos, ¿ok? Entonces, si la persona está un poco más relajada, puede pensar de una forma más estructurada y disminuir los pensamientos negativos. Si disminuyen los pensamientos negativos, obviamente las conductas desadaptativas van a disminuir, como el pensar no me puedo ir, tengo que estar aquí, ya perdí todo. Ah, bueno, entonces como ya perdí todo, pues puedo seguir, ya no tengo nada que perder, entonces me involucro en más situaciones de riesgo, ¿ok? Estas flechas son solamente descriptivas porque obviamente estas flechas pueden dirigirse de forma contraria. Si disminuyo la parte fisiológica, pueden disminuir las conductas. Por ejemplo, una persona que se sienta muy estresada puede buscar consumir algún tipo de sustancia, como alcohol o cigarro. Si nosotros logramos a través de nuestra intervención disminuir este estado fisiológico, pueden disminuir este tipo de conductas y a la vez la parte cognitiva. ¿Ok? Entonces la modalidad cruzada se refiere a esto. Cuando intervengo fisiológicamente, puedo intervenir en cualquier otra de las áreas, así como cuando intervengo, por ejemplo, cognitivamente. Si trabajo con las creencias negativas de la persona, obviamente su ansiedad expresada a través de sus signos vitales puede disminuir. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver cuáles serían las formas de intervenir y cuáles serían algún tipo de técnica que nos ayudaría a trabajar principalmente con estas áreas y cómo conseguir soluciones de problemas para las personas. Sé que puede ser un poco complicado para ustedes pensar cómo hacerlo en ciertas circunstancias y más en el momento de vida que estamos teniendo.
Entonces, recuerden que mucho de esto no va a ser así como súper wow, porque realmente la situación que estamos viviendo actualmente es nueva para todos. Entonces, busquemos que si algún tipo de técnica nos sirve hasta para el trabajo con nosotros mismos, la ocupemos. La principal que me gustaría que revisaran en sus casas es la respiración diafragmática. Ya lo hemos trabajado un poquito en clase, sin embargo, bueno, muchos podemos estarlo olvidando y recuerden que es un buen medio y una técnica de mantenernos un poquito relajados y disminuir nuestros niveles de activación fisiológica. Les mando muchos saludos, que estén muy bien.